¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la sintonía en este nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, una apuesta de UMAC TV junto al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas que busca acercar el rol de los jueces, el rol del Poder Judicial a la ciudadanía, a los habitantes de Magallanes. En esta ocasión está con nosotros en este estudio el magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, Pablo Miño. Magistrado, muchas gracias por estar acá. No, de nada, un gusto acompañarlo en mi casa, que es esta sala de audiencia de nuestro tribunal. El tema que nos convoca hoy es un tema que es candente permanentemente en todo el país, la responsabilidad penal adolescente. ¿Cómo el sistema imputa y condena a los menores de edad en nuestro país? Queremos entrar en materia conceptualizando un poco lo que significa RPA, responsabilidad penal adolescente. ¿Por qué los jóvenes en nuestro país tienen un trato especial frente a un mismo delito que si lo comparamos con los adultos? Mire, yo creo que la misma palabra adolescente habla mucho de por qué tienen que tener un tratamiento especial los menores de edad. Adolescente se entiende como una persona que adolece todavía de todas las capacidades de una persona adulta. De hecho, en el derecho civil, los adolescentes no son totalmente capaces para establecer actos jurídicos normales, firmar contratos, contraer matrimonio. Lo mismo pasa en el derecho penal. Se estima que las personas que tienen menos de 18 años adolecen de cierto criterio como para establecer respecto de ellos también una misma responsabilidad que las personas que ya con una mayor edad han de tener ese criterio ya más formado. ¿Desde qué edad comienza a regir la ley? ¿Desde qué edad un joven es imputable? Bueno, obviamente que la ley que nos rige ahora, la 20.066, estableció ciertas diferencias en relación a lo que se establecía con anterioridad. Antes la figura era entre 16 y 18 años y siempre se hablaba de lo que era discernimiento, orar o no con discernimiento entre 16 y 18 años. Actualmente esto se modificó, ya no corre lo que es discernimiento, sino que ahora se hace responsable a todos los jóvenes entre 14 y 18 años de edad. Hay cierta diferencia entre los jóvenes entre 14 y 16 y 16 y 18, básicamente en cuanto a las penas máximas que se les pueden imponer a ellos. Y en cuanto a que las faltas, los menores de 16 años derechamente no son sancionados, y sí, entre 16 y 18 años, algunas faltas establecidas en el Código Penal y leyes especiales sí les son aplicables a ellos. En la cultura ciudadana aún existe y rige el concepto mental del discernimiento y no discernimiento, porque claro, toda la vida sucedió eso. ¿Podemos recordar cómo era ese modelo para compararlo con el actual? Claro, como te decía, en el sistema anterior se establecía que las personas menores de 18 años y mayores de 16 eran responsables penalmente solo si se acreditaba que habían obrado con discernimiento. Para eso, establecido que una persona tenía cierta participación en un hecho que podría ser delito, se pedía un informe a un organismo determinado para que ese organismo indicara al tribunal más o menos cuáles eran las características de esa persona y hacía una recomendación en orden a que si esa persona tenía la suficiente capacidad para entender o no el ilícito del actuar, las consecuencias de ello, y ese informe no era obligatorio para el juez, sino que era una herramienta más que el juez usaba para los efectos de determinar en definitiva la situación del joven. Y las personas de menor de 16 años, derechamente no se establecía ese sistema, sino que ellos directamente, si se veían involucrados en un hecho que pudiera tener carácter de delito, eran derivados a los juzgados de menores en esa época, que eran los que establecían medidas de protección respecto de ellos. En el caso de que se considerara con discernimiento, el trato era muy parecido al de un adulto. Era prácticamente lo mismo, solo variaba la pena que se iba a aplicar en cuanto a que si para un adulto era la que establecía el Código Penal, para un adolescente iba a ser un grado menos que eso. O sea, siempre iba a ser una pena un poco inferior, pero se establecía la misma pena también. O sea, eran penas privativas de libertad, también se establecían los mismos beneficios que establece la ley 18.216 para los adultos. Y entonces la única diferencia era en cuanto al monto, el quantum de la pena que se le podía imponer a los adolescentes, que iba a ser un grado inferior a que los adultos. Así como las demás reformas que ha tenido este país, la ley de responsabilidad penal adolescente tiene mucho sentido en torno a reglamentos internacionales como la Convención del Niño, los derechos internacionales que le da la infancia, ¿cierto? Sí, de hecho,
no me acuerdo el artículo preciso, pero dentro de la ley, dentro de sus primeros artículos, se precisa que, claro, que el tribunal, al momento de determinar la situación de cada joven, debe velar y fundarse no solo en lo que establece la ley penal o las leyes procesales, sino muy especialmente las convenciones internacionales en relación con los derechos de los niños, las reglas de Beijing, muchos estatutos internacionales que rigen actualmente esta materia y que el tribunal, de hecho, es obligatorio que los asuma como tales al momento de determinar su fallo. Lo vemos en todo el país y, por qué no, en Magallanes, la edad en que los menores ingresan al mundo delictual va bajando considerablemente, por lo menos eso es lo que informan los medios de comunicación y las policías. ¿Qué pasa cuando un menor de 14 años, que no ha cumplido la edad límite de inicio de la responsabilidad penal adolescente, es partícipe de un delito? ¿Cuál es la función que el Estado ejerce la judicatura en ese sentido? Sí, en ese sentido ya nosotros los tribunales penales no tenemos injerencia, sino que ahí es directamente los tribunales de familia los encargados de establecer las medidas que se pueden adoptar respecto a esos jóvenes. Ni jóvenes, son preadolescentes. Entonces el tribunal de familia ya citas a audiencia y con los padres también, con un defensor para el... No defensor, sino que es curador ¿Sí? respecto del niño. Y escuchando también la opinión del Sename, se determina qué se puede hacer con ellos y son solo medidas de protección las que corresponde imponer en ese sentido, que básicamente entregar el cuidado a algún familiar o a alguna institución, pero siempre ello nunca importará la aplicación de una pena. Como concepción, como espíritu, entonces, el Estado de Chile, la República, entiende que su menor de 13 años comete un delito es porque ha sido vulnerado sus derechos y necesita medidas de protección y no castigos penales. Efectivamente, sí. Esa es la idea que subyace respecto de todo esto. Y yo creo que, objetivamente, muchos de estos niños que se ven en la televisión, 12, 13 años, se habla de ese niño Cizarro, que se le apodó Cizarro, y ya estigmatizado como joven delincuente, en realidad tenía toda una historia de vida detrás que en realidad no era posible establecer otra situación de responsabilidad penal a su respecto, porque tenía toda una historia de vida detrás de él que era necesario reparar antes de cualquier otra cosa. Sí. ¿Usted cree que la sociedad tiene esa mirada? ¿El sistema penal, el gobierno a través de las políticas de la infancia ha sabido ingresar ese discurso a la mente de la ciudadanía? ¿O cree que aún la gente que comete delitos no tiene diferencia alguna entre edades y No, rangos? objetivamente, culturalmente, las personas piensan antes que nada en sí mismos, antes que en los demás, estimo yo. Entonces, en ese sentido, si alguien se ve afectado por un delito, si las personas se ven afectadas por hechos que pueden constituir delito, en realidad no van a estar más allá del hecho puntual, no van a ir a las causas, a los orígenes de todo esto. Entonces, es ahí donde las leyes, los jueces, los tribunales debemos poner más atención en ese sentido, porque en definitiva nosotros igual tenemos cierta labor en esto y dedicada básicamente no a la prevención, sino a tratar de subsanar los defectos que la sociedad ha hecho para que las personas actúen de una determinada manera. Estamos conversando con el juez Pablo Miño, él es magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Y el tema que nos convoca a este capítulo de Jueces y Ciudadanos son los menores de edad, hasta 14 años, que cometen algún tipo de delito en nuestro país. Se instala un límite de edad y comienza inmediatamente la discusión de rebajarlo o la discusión de la pertenencia de ese límite. Usted que día a día ve casos penales, usted que día a día se encuentra con jóvenes dentro de esta sala de audiencia, ¿cree que es beneficioso? ¿Cree que una discusión que es válida o ya el límite de 14 años es lo menos que uno podría compartir en ese requerimiento penal? Sí. No, esto es una opinión muy personal. Sí, claro. O sea, yo creo que los 14 años ya incluso es demasiado exigirle a los adolescentes. Yo creo que antes de eso es la sociedad, es la cultura, es la familia en realidad la que ha debido tener mayor control respecto de los niños adolescentes. En ese sentido yo creo que seguir rebajando va a ser una
si se llegara a hacer algo así, sería una experiencia abiertamente inoficiosa. En su experiencia como magistrado, la sensación que queda al ver las noticias, la sensación que queda al ver la información que emana de las policías es que la mayoría de los delitos se relacionan con menores de edad. En el día a día, ¿es tan así? Yo creo que es más noticia que realidad. El hecho de que los delitos sean cometidos por jóvenes, adolescentes, y que eso da pie además para que ellos queden en libertad, da pie para que esto se forme una especie de boom noticioso que por ello va a influir más en la gente y que en realidad no es tan así, a mi modo de ver, por lo menos en esta región. Yo te hablo por lo que es la región de Magallanes, no sé cómo será en el resto del país. En eso quizás me veo un poco influido porque generalmente uno ve que muchos de los delitos de mayor connotación social allá son aparentemente cometidos por jóvenes adolescentes, donde el problema de las drogas muchas veces es mucho más importante que lo que se ve acá. Quiero volver, magistrado, al origen de la ley y al procedimiento, lo que incluye esta ley. Existen regímenes cerrados, regímenes semicerrados para las penas. Pues si nos podría explicar, por favor, la diferencia y los formatos que tiene el juez para aplicar un castigo penal a un adolescente. Mira, básicamente lo que hace la ley, una de las principales novedades que incluye es que establece estatutos de pena absolutamente distintos a los que se establecen para los adultos. Y en ese sentido, la ley distingue entre penas que importan privación de libertad y penas que no importan privación de libertad. Entre las que son sin privación de libertad está la amonestación, la multa, la reparación del daño, la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, la libertad asistida y la libertad asistida especial. Entre las privativas de libertad está la internación en régimen semicerrado y la más grave es la internación en régimen cerrado. Magistrado, para que la ciudadanía vaya entendiendo, las penas que no son privativas de libertad, ¿a qué delito estamos refiriéndonos? Son aquellos delitos que se establecen las penas más bajas en lo que es el Código Penal para los adultos. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Básicamente amenazas, lesiones menos graves, lesiones leves, robo en bienes nacionales de uso público, es decir, cuando se abre un auto y se saca la radio, los hurtos. Estos son los no privativos, por lo tanto, ingresa al primer catálogo que usted nos hablaba. Ingresa al primer ¿Qué catálogo. otras penas están asignadas ya cuando hablamos de privativas de libertad? Claro, para lo que son delitos los más graves, homicidios, robos con violencia, robos en lugar habitado, así cuando se entra a una casa a robar, ahí ya se establecen las penas más graves, donde se debe instar o por la internación en régimen semicerrado o la internación en régimen cerrado. ¿El semicerrado es como comparativamente como la reclusión nocturna? Una especie de reclusión nocturna, pero donde también se hace un trabajo con los adolescentes. O sea, no basta con que vayan a dormir al recinto, sino que también están con un programa de reinserción social donde ellos cumplen determinadas labores, talleres y que se complementa entonces con la privación parcial de su libertad durante las noches. La reinserción laboral, reinserción social es el concepto fundamental al parecer, pero no sé si el sistema chileno está dando abasto para poder darle al menos las herramientas iniciales a los jóvenes para esto. ¿Cómo lo ve usted en la práctica? Mira, esa es una pregunta como un poco difícil porque de verdad que sí se han tenido ciertos inconvenientes, yo creo, en la implementación de las determinadas sanciones. Según la ley, las sanciones tienen por objeto resocializar al adolescente, readaptarlo y responsabilizarlo. Son tres funciones básicamente. Y lo que uno ve muchas veces en los planes de intervención que realizan los organismos encargados es que está como muy formateado. O sea, como que si uno le aplica tal sanción a un adolescente, siempre va a venir el mismo plan para el adolescente sin importar cuáles son sus características específicas. Entonces yo creo que se debe abordar más personalmente la labor de la intervención con cada adolescente con sus determinadas particularidades. Yo creo que ahí se podría hacer una labor mucho más efectiva. ¿Falta algún integrante dentro del proceso penal, quizás con otras competencias? En gran parte del país hay un modelo que se llama Tribunal de Tratamiento de Drogas que incluye duplas psicosociales para el seguimiento de estas causas. No sé si usted ve posible que en el sistema penal adolescente funcione un aporte al juez y a los demás intervinientes bajo esa mirada que es sociocultural más que penal. Mira, puede ser,
pero yo creo que eso es labor precisamente de los planes de intervención, porque los planes de intervención están elaborados precisamente por psicólogos, asistentes social, y que ellos deben actuar respecto del joven para lograr efectivamente los fines que se pretende con la ley. Entonces, en la medida de que no se establezca más particularmente respecto de cada adolescente, de acuerdo a sus propias experiencias de vida, cuál va a ser el trabajo a realizar, yo creo que ahí estamos un poquito cojos. Y precisamente lo que tú me hablabas de los tribunales de tratamiento de drogas, precisamente porque se está muy al tanto de cuáles son las efectivas necesidades de esas personas infractoras de ley para hacer el trabajo. Y eso yo creo que es lo que falta. En el sistema penal hay tres intervinientes, tres instituciones. El Ministerio Público que investiga, la Defensoría obviamente que resguarda los derechos y la defensa de los imputados, y los jueces. ¿Quién de estos tres se hace cargo de la realización de los planes o es un organismo externo dependiente del Poder Ejecutivo? Mira, se supone que cuando uno ya dicta la sanción, se derivan los antecedentes a la institución correspondiente para que elabore el plan y ese plan lo presenta al tribunal y uno se los hace a llegar también al Ministerio Público, a la Defensa, y escuchando a todos, se aprueba o no el plan de intervención. Y generalmente se hacen ciertas observaciones para que quede más claro qué es lo que se va a hacer en definitiva en cuanto al trabajo. Pero más allá de eso, después, no es mucho más la injerencia que se tiene, salvo que se informen eventuales incumplimientos por parte de los adolescentes, caso en el cual se pueden imponer ciertas sanciones adicionales a los jóvenes si es que no cumplen con los planes que se establecen respecto de ellos. Ya, pero el modelo de reinserción depende de ONG, de fundaciones. ¿Quién hace ese rol? Depende básicamente de fundaciones que han ganado licitaciones para establecer los sistemas de tratamiento respecto de los adolescentes infractores de ley. Después que hay una condena está el denominado plan de intervención que usted no mencionaba. ¿Nos podría explicar en qué consiste, cuáles son los estándares exigidos por los magistrados para aprobarlo, para que la ciudadanía pueda lograr entender qué pasa después de una condena? Porque la condena mayoritariamente puede ser en libertad debido a esta rebaja de penas que tiene el adolescente. ¿Qué exige el tribunal para aprobar un plan de intervención? De partida, los planes de intervención solo van como corolario de las sanciones de libertad asistida especial y internación en régimen semicerrado y régimen cerrado. En las otras penas que ya te había indicado anteriormente no van los planes de intervención. Sí. Y lo que uno busca, por lo menos en lo que es los planes de intervención, es que se establezcan claramente cuáles son las características de cada adolescente y en base a esas características efectuar un trabajo tanto con la familia, a nivel educacional, muchos de ellos son desertores escolares, entonces que se le dé la oportunidad de reinsertarse al sistema escolar, si no es formal, al menos de exámenes libres o programas especiales que se establecen también dentro de la comunidad, y también que se le den ciertas herramientas a nivel personal, básicamente como tú me indicabas, con una dupla psicosocial, para que asista a talleres, entienda cuáles son las conductas que están prohibidas, entienda cuáles son las consecuencias de esas conductas, entienda también que se ponga un poco también en el lugar de las víctimas. Entonces todo eso en base a talleres y trabajo que se debe realizar con ellos en esos programas. Y finalmente también otorgarles también herramientas para el futuro respecto de ellos, que logren adquirir algún oficio, darles algún interés más allá de... Porque muchos de estos jóvenes en realidad, si no estudian, no trabajan, pasan afuera, entonces por lo menos que se les dé algún interés, sea deportivo, sea cultural, lo que sea, pero que se les dé ciertas herramientas para que ellos desarrollen ciertos intereses personales que le puedan ser posteriormente beneficiosos. En su experiencia en la región, no le estoy pidiendo ni cifras ni estadísticas macro, pero en su experiencia, ¿tienen algún sentido estos planes de intervención? ¿Tienen algún efecto? Mira, yo creo que han tenido efecto. Obviamente que no en el 100%, no, por supuesto. Quizá en el 50%, pero claro, muchas veces la gente se queda con el vaso medio lleno y no, perdón, medio vacío y no medio lleno, y en ese aspecto yo creo que falta, pero algo se ha hecho. Lo que hizo usted de la
caracterización que se hace del menor Cizarro como el símbolo de la delincuencia infantil parece no ser tan real en la práctica. O sea, al parecer los planes de intervención y la reinserción, por lo menos escolar, sí tienen un cumplimiento. Claro. No todos los niños reinciden en el delito, etcétera. O sea, es parte de la actualidad y de cómo personificamos a los menores este caso, ¿no? Sí, sí. Obviamente que en ese sentido la visión que uno tiene es mucho más positiva de lo que puede tener la persona que mira esto desde afuera. Y eso porque uno está más al tanto respecto de lo que efectivamente se trabaja en este sentido. Y eso es lo que busca OMAC TV con este ciclo de entrevistas a magistrados, conocer la experiencia propia de ellos en estos desafíos. Para ir terminando, la ley de responsabilidad penal adolescente tiene penas máximas. No es, en el adulto puede ser perpetua calificada, ¿cierto? Pero en los menores de edad en ningún caso podría llegar a esta pena. ¿Cuáles son las penas máximas que tiene? Hay una diferencia. Los adolescentes entre 14 y 16 años, la pena máxima que se le imponer son 5 años. Que eso sería... ¿Para cualquier delito? Para cualquier delito. No. Delito que sea, máximo 5 años. Ahí será internación en régimen cerrado, claro, semicerrado, depende de las características del joven. Y entre 16 y 18 años, la pena máxima son 10 años. Y ahí también sería en internación en régimen cerrado. Y retomamos que el espíritu de la ley es ese, o sea, entregar una nueva oportunidad. Ningún joven podría reinsertarse, obviamente, si tiene claro, de preso toda su vida, evidentemente. Claro, esa es la idea, por darle otra oportunidad. Claro. Por último, magistrado, ¿qué características no debe ser para un juez? Le pregunto a usted ya en su rol de abogado y posterior juez de la República. ¿Qué características o habilidades tiene que tener un juez para tratar, para resolver juicios asociados al penal adolescente? Se usan ciertos tribunales que hay salas especializadas para ello, porque el juez también debe tener ciertas competencias distintas que un juez solo para adultos. ¿Cómo ves esta situación? Miren, y no solo el juez, sino que también, de acuerdo a la ley, tiene que haber un fiscal especializado, un defensor especializado y, claro, jueces especializados en esa materia. Y eso tampoco estamos un poco cojos. Yo creo que a mí efectivamente me hicieron un curso, pero duró una semana y de ahí claro, no he tenido más respecto de eso. Mira, yo creo que ante todo prudencia. Y eso es tanto para los jueces que tratan con adolescentes y los que tratan con adultos. Yo creo que muchas veces uno escucha lo que dice la gente, lo que se manifiesta en la televisión, en los periódicos. Y claro, no se habla muy bien del juez y en ese sentido yo creo que uno, no obstante las críticas, debe mantener un cierto grado de prudencia y saber que la labor que se realiza nunca va a ser muy bien comprendida. Es bueno por eso lo que estamos haciendo ahora. Y hay que tener presente también que el juez tampoco puede abanderizarse por determinada postura, sino que el juez siempre tiene que ser visto como un tercero imparcial, tanto respecto al Ministerio Público como respecto de la defensa. Y por lo tanto no se le puede exigir al juez que actúe con un ánimo ni vengativo, ni ejemplarizador respecto de las personas que cometen delitos, sino que, como dice la palabra, ser justo. O sea, establecer, de acuerdo a lo que se cometió, de acuerdo a las características de la persona, la pena o la sentencia o la sanción que, de acuerdo al caso, aparezca como la más prudente y razonable para la situación. Estuvimos conversando en este capítulo de Jueces y Ciudadanos con el magistrado Pablo Miño. Él es abogado, juez de la República e integrante del Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Punta Arenas. Magistrado Miño, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar acá. De esta forma concluimos un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, un esfuerzo del Poder Judicial de Chile y de la Universidad de Magallanes a través de UMAC TV por acercar la justicia, por acercar el rol de los magistrados y los demás intervinientes hacia la gente para comprender el rol de lo que sucede día a día aquí en una sala de audiencias como esta. Por mi parte me despido, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.